Olvida las películas de Hollywood con héroes impecables, bandas sonoras épicas y duelos al atardecer con aplausos al final. Ser un pistolero en el salvaje oeste, en las décadas finales del siglo XIX, no era una fantasía cinematográfica, era un camino de sangre, justicia por mano propia, miedo constante y decisiones de vida o muerte que se tomaban en segundos. No existían policías uniformados en cada esquina, no había cámaras ni jueces con bata que resolvieran disputas. Lo que había era esto: ambición y territorio, deudas, apuestas y disputas de rancho, honores heridos y venganzas familiares, reyes locales del revólver que dictaban ley con pólvora y velocidad. Ser un pistolero significaba vivir sin redención. Era caminar por la cuerda floja entre la supervivencia y la muerte. Y solo un error, un segundo de vacilación, podía acabar con tu vida en el polvoriento suelo de una calle fronteriza. Hoy vamos a entrar de lleno en ese mundo. Vamos a descubrir cómo se forjaba la reputación de un pistola, cómo eran de verdad los duelos callejeros, qué alimentaba el honor que arrastraba a tantos a empuñar un arma, y cómo era la vida cuando la justicia estaba en tus propias manos. ¿Sobrevivirías una semana? ¿Un día? ¿Un solo duelo? Prepárate para ver la verdad cruda y sin adornos: sudor, sangre y muerte por honor. Para entender realmente qué significaba ser un pistolero en el salvaje oeste, primero hay que situarse en el terreno, un lugar enorme, prácticamente sin control estatal efectivo, donde la autoridad oficial, cuando existía, era tenue, lenta y, a menudo, corrupta o cómplice. Hacia finales del siglo XIX, el oeste de lo que hoy es Estados Unidos y partes de Canadá era una frontera en movimiento constante, territorios recién adquiridos, poblaciones que llegaban con la fiebre del oro, ferrocarriles que avanzaban creando ciudades de la noche a la mañana, y vastas llanuras donde rancheros, colonos, comerciantes, nativos y forajidos se encontraban a diario sin más mediación que su propia fuerza, su rapidez con la pistola o su reputación. La ausencia de una ley fuerte y eficaz creó un vacío de poder que llenaron los propios habitantes, que se defendían por necesidad, vigilantes y alguaciles locales, con autoridad muy limitada, cazarrecompensas que operaban al filo de la legalidad y la violencia, forajidos y bandas que marcaban su territorio con intimidación y crimen, pistoleros solitarios cuya supervivencia se medía en segundos y balas. En esa lógica, el concepto de honor adquiría un valor extremo. No era solo una palabra, sino una obligación social que podía exigir tu vida. Un insulto, una afrenta, una tierra en disputa o una mujer pretendida podían transformar una conversación en un duelo mortal. No existía una identidad única para un pistolero. Algunos eran héroes populares, otros eran villanos odiados. Algunos defendían a su comunidad, otros saqueaban, robaban o imponían su dominio con la boca del arma. Lo que todos compartían era algo profundo y brutal: vivir permanentemente con la muerte acechando detrás de cada esquina, cada amanecer y cada noche estrellada. Y en ese mundo de pólvora, polvo y honor, cada hombre con un revólver tenía que decidir una sola cosa, una y otra vez: ¿disparar o ser disparado? Ser pistolero no surgía de la nada. No había academias famosas ni entrenadores glamorosos. La historia de un hombre con pistola en la frontera comenzaba a gestarse mucho antes de que empuñara su primer revólver. Y para muchos, ese trayecto no era elección pura, sino acumulación de circunstancias extremas. La infancia de quienes terminarían siendo pistoleros estaba marcada por violencia, precariedad y necesidad. Muchos crecieron viendo peleas, escuchando disparos, oyendo historias de venganzas familiares o enfrentamientos entre ranchos. Era normal que un niño de 10 años aprendiera a montar a caballo antes de saber leer bien, que cargara una navaja como parte de su ropa cotidiana, o que viera a su padre regresar de una disputa con un arma al cinto. En pueblos pequeños o campamentos aislados, la educación formal era escasa. La vida en la frontera enseñaba a través de lecciones duras: supervivencia, defensa propia, manejo del caballo, puntería y lectura del entorno. Para muchos, la primera arma no llegó cuando decidieron ser pistoleros. Llegó porque era una extensión de su cuerpo, una herramienta necesaria para no ser vulnerables. La primera pistola podía ser heredada de un pariente muerto, comprada con ahorros míseros, recuperada de un botín o simplemente tomada prestada en el momento de la necesidad. Y el momento de la necesidad llegaba rápido y sin aviso.
Muchos jóvenes aprendían a disparar para defender el ganado de los ladrones, proteger a su familia en viajes largos por caminos sin ley, exigir pago de deudas o proteger inversiones en tierra o ranchos, o incluso para ganar reputación entre pares, donde una mala mirada podía volverse un reto directo. La transición de niño a hombre armado no era un ritual glorioso, era un ciclo crudo. Lo que protegía tu vida también podía quitarla. Y la frontera no perdonaba, no daba tiempo para dudas. El arma se volvía parte del cuerpo y del destino, un umbral entre el respeto y el olvido. En el salvaje oeste no bastaba con tener un arma, tenías que saber cuándo y cómo usarla, y por qué razones eras considerado con derecho a hacerlo. Ahí es donde entra un concepto esencial, el honor, elevado a la categoría de código no escrito que regía las relaciones entre hombres y, a veces, entre comunidades enteras. El honor para un pistolero no era un adorno romántico, era una moneda de supervivencia, un contrato social implícito que determinaba quién podía hablar en una mesa, quién podía caminar por una calle sin ser retado, quién tenía derecho a una palabra o a una mano extendida. Estos códigos se internalizaban desde temprano. Responder a una ofensa física o verbal era una obligación, no una elección. Respeto ganado con el arma no era automático, había que demostrarlo. Un desafío, un face-off, no podía ser ignorado sin perder respeto. Y a veces la vida misma. No existían jueces ni mediadores que impidieran un duelo si el honor estaba en juego. Los hombres resolvían sus disputas frente a frente, o a caballo en una calle polvorienta, con un solo objetivo: demostrar quién tenía la firmeza para disparar primero y con precisión. El código de honor también influía en la reputación. Un pistolero podía ser temido o despreciado. Podía ser considerado justo o un forajido peligroso. Podía defender a los inocentes o explotar su reputación para extorsionar. Esa ambigüedad era parte del salvaje oeste. No había una institución moral por encima que dijera qué estaba bien o mal. El colectivo de hombres armados lo decidía, disparo a disparo. Y aunque pueda sonar primitivo visto desde hoy, esos códigos funcionaban como una forma rudimentaria de orden social en ausencia de un Estado fuerte. Decían quién tenía derecho a caminar por Main Street sin escolta, quién podía negociar una deuda sin ser amenazado, quién podía sentarse en la taberna sin recibir un cuchillo por la espalda. El honor del vaquero no era una idea inmutable, era una economía relacional, un valor fluctuante que se demostraba con decisión, velocidad y, casi siempre, pólvora humeante. Si hay una imagen icónica del salvaje oeste, es la de dos figuras enfrentadas en una calle polvorienta, las manos sobre los cachos de sus pistolas, esperando analizar quién sacará primero. Pero lejos del simbolismo cinematográfico, un duelo real no era un momento épico congelado en el tiempo, sino una decisión que podía surgir en segundos, con consecuencias definitivas. Los duelos no tenían una regla escrita universal, ni un protocolo formal como en otras culturas. No había cronómetro, no había jueces, y pocas veces se celebraban al amanecer con espectadores aplaudiendo. En muchas ocasiones, un duelo surgía de forma espontánea. Un insulto, un comentario mal interpretado o un gesto desafiante podían encender el conflicto. La anatomía de un duelo tenía varios componentes. Primero, el motivo. No siempre era una ofensa grave. A veces bastaba con que uno sintiera que su reputación estaba en entredicho, que se ponía en duda su valor frente a otros hombres, o que alguien insinuaba que no tenía la puntería suficiente. En un mundo donde la reputación era capital social, mucho más que el dinero, cualquier roce podía escalar. Segundo, el desafío. No siempre se decía en voz alta. Podía ser un gesto con la mirada, un paso hacia el otro, un comentario irónico en una taberna atestada. Ambos sabían lo que podía venir y aún así se enfrentaban. Tercero, el duelo en sí. No era necesariamente un enfrentamiento formal de dos pistolas en mano. Muchas veces ocurría tras un breve intercambio de palabras, cuando uno de los implicados decidió desenfundar y el otro reaccionó con la suya. La regla no oficial era: quien primero sentía que su vida estaba en peligro, disparaba. Y la distancia entre ellos podía ser de unos pocos pasos. Los sonidos eran secos, el clic mecánico de un revólver girando en la mano, el pulso acelerado, el polvo levantado por los cascos de caballos cercanos, y luego el estampido seco de la detonación. En menos de un segundo, la vida de uno de los dos podía terminar en un charco de sangre y tierra. Después del disparo, no había música dramática ni créditos. Había gritos, confusión
y el cuerpo del derrotado era arrastrado o dejado allí mientras la vida continuaba alrededor. Para quienes observaban, el mensaje era claro. En esa tierra la supervivencia exigía rapidez, decisión y una pizca de suerte. Y aún así, algunos pistoleros no buscaban pelea, sino evitarlas, sabiendo que cada duelo no solo ponía en riesgo su cuerpo, sino también su futuro. Muchos aprendieron a medir no solo su puntería, sino su estrategia. ¿Qué decir? ¿Qué silencio guardar? ¿Cuándo caminar lejos o cómo usar la presencia de otros para desactivar un desafío? El duelo era, en esencia, una prueba definitiva de habilidad y de inteligencia emocional bajo presión extrema. Si los duelos eran momentos puntuales de violencia concentrada, la vida de un forajido era una sucesión continua de tensión, decisiones y riesgos que no terminaban al caer la noche. Ser forajido no significaba solo empuñar un arma en un duelo ocasional. Significaba vivir con una reputación que te precedía y que condicionaba cada interacción. En los pueblos fronterizos, la mera presencia de un forajido provocaba miradas de respeto, miedo o rechazo. La gente sabía quién eras por tu historia, por lo que habías hecho, o por lo que se decía de ti, y eso influía en cada aspecto de la vida diaria. Un día típico comenzaba antes del amanecer, no con desayuno tranquilo, sino con la evaluación del entorno. ¿Alguien seguía tus movimientos? ¿Había testigos incómodos? ¿Era mejor rodear la ciudad por fuera o cruzar la plaza pública? Cada decisión tenía una carga de riesgo. Comer significaba entrar a la taberna del pueblo, pero hacerlo implicaba sentarse entre posibles enemigos, testigos o autoridades locales que te observaban con atención. Incluso el acto de beber agua en el pozo público podía transformarse en un gesto que alguien interpretara como provocación o amenaza. Dormir era otra cuestión. No se descansaba en casas comunes, sino en refugios escondidos, en establos, en cabañas aisladas o en campamentos improvisados bajo la vasta y peligrosa inmensidad del cielo nocturno. La paranoia, esa sensación constante de que alguien podría aparecer al amanecer para ajustar algún viejo rencor, era parte del paquete. Entre tiroteos, la vida de un forajido también estaba hecha de rastros en el polvo, huellas que podían traicionarte ante perseguidores, oídos atentos, escuchar pasos, susurros o conversaciones que mencionaran tu nombre, alianzas temporales, acuerdos con otros hombres armados, no por amistad, sino por conveniencia momentánea, cambios constantes de ubicación, moverse de un pueblo a otro para evitar represalias o cacerías de recompensa. Aún fuera de los enfrentamientos, la violencia estaba latente en cada intercambio social. Las viejas heridas del pasado podían reaparecer en forma de miradas hostiles. Un comentario mal interpretado podía derivar en un desafío no deseado. La vida cotidiana de un forajido era una existencia vibrante de adrenalina y de desgaste emocional. Y más allá de la adrenalina estaba el coste humano de esa vida: la soledad, la desconfianza, la imposibilidad de establecer lazos duraderos, porque cada relación implicaba un riesgo de traición o explotación. Muchos forajidos murieron no por balas enemigas, sino por el peso insoportable de una vida en la que nadie podía acercarse verdaderamente sin peligro. En el salvaje oeste, nadie sobrevivía completamente solo. Aunque la imagen del pistolero solitario es la que se ha inmortalizado en la ficción, la realidad era mucho más compleja. Las alianzas y las redes sociales eran tan vitales como la puntería con el arma. Los pistoleros, conscientes de su vulnerabilidad, se agrupaban, no siempre por amistad, sino muchas veces por conveniencia. Surgían así bandas de forajidos, pequeños grupos que operaban juntos para robar diligencias, asaltar bancos, hacerse con ganado o simplemente protegerse entre sí. Estas bandas funcionaban con jerarquías informales, el más respetado por su habilidad con la pistola, el más diestro a caballo o quien tenía experiencia negociando con otros grupos. Alianzas temporales. No eran compromisos para toda la vida, sino acuerdos de corto plazo, sellados muchas veces con un apretón de manos, una noche compartida alrededor del fuego o la promesa de cubrir la espalda del otro mientras escapaban de una ciudad hostil. Cazarrecompensas, repito, de la memoria colectiva como figuras casi míticas, pero muy reales en la frontera. No eran policías del Estado, eran hombres y mujeres que ganaban su pan persiguiendo forajidos a cambio de una recompensa monetaria. No siempre buenos, no necesariamente justos, muchas veces tan temibles como los mismos forajidos que cazaban. Redes de información.
Para navegar el oeste, la información valía oro. Grupos de mensajeros, contactos en tabernas, carteros improvisados y camareros que sabían más de lo que decían eran piezas fundamentales en la supervivencia. Un nombre en la lista de buscados podía desaparecer rápidamente si alguien advertía de esa orden antes de tiempo. Estas redes no eran universales ni seguras. Una alianza podía virar contra ti si la recompensa por traicionar a tu compañero era mayor que el valor de tu vida. El oeste no tenía juramentos sagrados ni códigos escritos que garantizaran fidelidad. Todo era negociable. Para muchos pistoleros, la comunidad más cercana no era su familia, sino la banda que los cubría cuando se desataba un tiroteo o cuando era necesario cruzar territorio enemigo. Esa dependencia mutua, basada en violencia compartida o en evasión de la ley, moldeaba relaciones humanas muy distintas a las que hoy entendemos como amistad o hermandad. Y aún así, bajo esa brutalidad, se formaban vínculos, alianzas que sobrevivían traiciones, pactos que se mantenían a pesar de miradas hostiles, y lealtades, aunque frágiles, que hacían posible por un tiempo seguir viviendo en un mundo donde la traición podía llegar con un disparo por la espalda. A pesar de toda la pompa de pistolas, sombreros y leyendas, la carne humana en el salvaje oeste era sorprendentemente frágil. El cuerpo de un pistolero no era un mueble inquebrantable. Responder a un desafío, montar, correr o simplemente dormir, sin saber si te atacarían por la noche, ponía una enorme tensión física y emocional. Cuando un disparo encontraba su objetivo, no se trataba solo del impacto inicial. Las heridas de bala eran devastadoras por varias razones. La falta de atención médica avanzada. La medicina de la época no contaba con antibióticos ni técnicas quirúrgicas modernas. Heridas que se infectaban fácilmente, sin limpieza efectiva, sin anestesia, sin condiciones estériles. Incluso una herida menor podía convertirse en fatal. La amputación como último recurso. Cuando un brazo o pierna quedaba demasiado dañada, el médico o curandero improvisado podía optar por amputar. Esto significaba dolor extremo, infección casi inevitable y un destino de marginación social. Estar expuesto al polvo, al agua contaminada, a longas jornadas agotadoras y a noches sin abrigo debilitaba el cuerpo. Enfermedades que hoy curaríamos con facilidad, infecciones respiratorias, fiebre, diarreas o incluso fracturas sin tratamiento adecuado, se convertían en amenazas reales de muerte o incapacidad permanente. Un pistolero podía enfrentar no solo la bala de otro hombre, sino fiebre repentina que te dejaba incapaz de montar, gangrena por una herida menor que nunca se limpió bien, neumonía después de una noche bajo lluvia helada, hambre prolongada que bajaba la resistencia física en momentos críticos. No era solo el daño inmediato, la vida diaria de un pistolero, montar a caballo durante horas, cargar armas pesadas, dormir en el suelo, caminar kilómetros entre pueblos aislados, era un desgaste continuo. Los músculos se tensaban, las articulaciones dolían, los pies se infectaban, y el sueño nunca era completo ni seguro. En muchos relatos reales de la época, los propios pistoleros describían no su gloria, sino el dolor persistente de su espalda, la cojera que no los dejaba montar con soltura, la vista que se nublaba después de días de polvo en los ojos. Vivir en el oeste no era un acto heroico constante, era un trauma físico permanente. Este desgaste no solo afectaba el cuerpo, también socavaba el espíritu. Un pistolero herido sabía que cada paso podía reabrir una cicatriz, que cada noche era una prueba de tolerancia al frío o al miedo, y que una infección silenciosa podía estar creciendo bajo su piel sin que él lo supiera. La vulnerabilidad del cuerpo, esa fragilidad sorprendida entre hombres de reputación temible, es parte de la verdad más dura del salvaje oeste. La muerte no siempre llegaba por balas. A veces venía lenta, silenciosa, desde dentro. Si hay algo que define al salvaje oeste tanto como las pistolas y los duelos, es esto. La tierra y el dinero eran el combustible que encendía la mayoría de los conflictos. En un mundo donde vastas praderas todavía no estaban delimitadas, donde ríos servían como únicos caminos y donde ranchos enteros podían valer pequeños imperios, la lucha por el espacio y los recursos era constante. En muchas regiones del oeste, la tierra no era simplemente un lugar para vivir. Era el medio de producción principal, la base de riqueza real, la garantía de estatus social, la palanca para negociar acuerdos o alianzas.
Un rancho podía sostener decenas de cabezas de ganado, cultivar alimentos para una comunidad, atraer trabajadores, crear un puesto comercial y ofrecer defensa contra amenazas externas. Por eso, puesto que no existía una autoridad central fuerte que delimitara propiedad de forma definitiva, los hombres se convertían en custodios de sus terrenos por la fuerza de su reputación, su habilidad y, a veces, su arma. Además de la explotación agrícola y ganadera, surgieron conflictos por la fiebre del oro, que empujó a miles a invadir territorios, desenterrar riquezas y declarar posesión de terrenos neutrales. Los derechos de agua, indispensables para la agricultura y el ganado, que se convertían en motivo de disputas feroces cuando las fuentes eran limitadas. Las rutas comerciales, que podían aumentar de valor una ciudad cualquiera de la noche a la mañana. La combinación de recursos valiosos con ausencia de regulación sólida hizo que los pistoleros no solo defendieran su honor, sino también su derecho a aprovechar esas ganancias. No era extraño que mucha violencia no se entendiera simplemente como una cuestión de orgullo, sino como una defensa de inversiones, tierras y derechos económicos. En muchos casos, las disputas por tierra y dinero nunca llegaron a abrir fuego, hasta que alguien se atrevía a tocar lo que otro consideraba suyo. Lo que comenzó como una discusión por límites de campo podía escalar a meses de hostilidades, cierres de paso, sabotaje al ganado, retiradas de mano de obra, amenazas veladas. Hasta que en algún momento, tarde o temprano, la violencia armada parecía inevitable. Y así el pistolero idealizado era muchas veces la expresión más visible de conflictos que tenían raíces profundas en la lucha por recursos, riqueza y dominio territorial. No era solo el hombre con revólver, era el hombre que defendía, con pólvora, lo que él creía justamente suyo. A pesar de que muchas películas y novelas románticas sitúan a los pistoleros como figuras centrales del siglo XIX norteamericano, esa era no duró para siempre. La historia del pistolero es fundamentalmente la historia de un vacío. Y cuando ese vacío se llenó, la figura de pistolero perdió sentido. Las primeras semillas de cambio comenzaron con la expansión de la ley formal, salas de justicia, alguaciles profesionalizados, fiscales y jueces más presentes. La presencia de ferrocarriles que facilitaron la llegada de autoridades, suministros y comunicación entre regiones. El desarrollo de sistemas postales y de prensa, que conectaron comunidades aisladas y permitieron que noticias y órdenes judiciales circularan más rápido. Estos avances redujeron gradualmente las zonas donde un hombre armado podía dictar sentencia por su propia mano sin consecuencias legales claras. Con el tiempo, el viejo oeste empezó a llenarse de fronteras claras, catastros definidos, leyes de propiedad registradas, corporaciones agrícolas y acuerdos entre ranchos. Esto redujo drásticamente los conflictos violentos por territorio porque ya existían mecanismos legales para dirimirlos. La tierra dejó de ser un espacio de conquista permanente para convertirse en un bien delimitado y administrado. Las figuras que antes eran meramente vigilantes improvisados empezaron a transformarse en policías con respaldo estatal, patrullas armadas con entrenamiento y procedimientos, y jueces cuyas decisiones eran respetadas por la mayoría. No siempre perfectos, no siempre justos, muchas veces lentos o corruptos, pero suficientes para reducir la frecuencia de enfrentamientos espontáneos entre pistoleros. Finalmente, la era del pistolero terminó no con un solo evento dramático, sino con una transformación gradual de la sociedad. Conforme el oeste se pobló, se urbanizó y se integró en estructuras económicas y legales modernas, el pistoleo callejero dejó de ser una manera viable de resolver disputas. Lo que quedó fue un mito alimentado por novelas populares, periódicos sensacionalistas, cine y televisión, y una fascinación cultural por la figura del rebelde solitario. Pero detrás de ese mito está una realidad más compleja, más humana y más dolorosa. La vida de un pistolero no era una glorificación constante de valentía. Era una sucesión de decisiones bajo el peso de la supervivencia, las alianzas, la violencia cotidiana y la fragilidad humana. Hoy, cuando pensamos en el pistolero del viejo oeste, no vemos al hombre que dormía con un ojo abierto por miedo a una emboscada. No escuchamos el clic de la pistola que falló en un duelo. No olemos la pólvora o el sudor agrio de las largas cabalgatas bajo el sol. Lo que quedó es el mito. Un hombre solitario, con pasado misterioso, que no le debe nada a nadie y lo resuelve todo con plomo. Pero si rascamos un poco debajo de esa figura cinematográfica, encontramos a un ser humano atrapado en un mundo de leyes débiles, de tensiones económicas, de violencia como lenguaje común,
de traiciones, lealtades frágiles y decisiones imposibles. La era del pistolero no fue heroica, fue una etapa dura, brutal, cruda, y quienes la vivieron no querían fama, querían vivir un día más. Por eso, entender a los pistoleros no es solo recordar a los que desenfundaban más rápido, es comprender un tiempo y una cultura que convirtieron la violencia en rutina y el coraje en moneda de cambio. ¿Crees que podrías haber caminado por un pueblo del oeste sin mirar constantemente sobre tu hombro? ¿Habrías aceptado un duelo al amanecer? ¿O habrías desaparecido entre el polvo y el miedo? La historia del pistolero no es solo del pasado. Es un espejo de cómo el poder, el honor y la violencia pueden moldear sociedades enteras. Si este viaje al salvaje oeste te dejó pensando, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en los próximos episodios donde revelamos las verdades crudas, sorprendentes y a veces brutales de las historias que creías conocer. Y recuerda, la historia no siempre se escribe con tinta. A veces se graba a fuego y